Ecuaciones de primer grado, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: un señor distribuye su capital de la siguiente manera: un tercio para sus herederos, 3/5 para un hospital y un medio del resto para los pobres, quedándole aún 200,000 pesos de su capital. Nos pregunta cuál era su capital inicial. Bien, vamos a iniciar identificando al capital. Si no conocemos el valor del capital, lo vamos a representar con una X. Y vamos a ver cómo se llevó a cabo la distribución del capital. Nos dice que un tercio del capital fue para sus herederos, 3/5 de ese capital fue para un hospital y un medio del resto fue para los pobres. Bien, aquí un dato que nos puede confundir es precisamente este, porque nos está diciendo que la mitad del resto fue para los pobres. Para poderlo entender, nosotros vamos a hacer o considerar al capital como un entero y le vamos a disminuir las partes que ya se entregaron o que se distribuyeron a los herederos y al hospital para que nos dé como resultado el resto. Vamos a utilizar una calculadora y vamos a decir, si representamos al capital como un entero y le disminuimos un tercio y también le disminuimos 3/5, nos da como resultado un quinceavo. Es decir, lo que sobró después de haber distribuido estas dos cantidades fue un quinceavo. Pero, como nos representa el resto, vamos a sacarle la mitad. Es decir, a un quinceavo lo vamos a dividir en dos partes. Como este es un número entero, lo convertimos en una fracción, creándole un denominador. Y aplicamos la ley de la oreja, o la regla de la oreja. 1 por 1, 1, y 15 por 2 son 30. O lo podemos hacer de otra manera. Un quinceavo lo multiplicamos por un medio. Multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 1, 1, y 15 por 2, 30. Es decir, la mitad del resto para los pobres nos va a representar un treintaavo de ese capital. ¿Sí? Y finalmente nos dice que le sobran 200,000 pesos. Para poder nosotros determinar cuál era el capital inicial, pues habremos de llevar a cabo la suma de cada uno de ellos, es decir, de un tercio, de 3/5, de un treintaavo y de 200,000. Entonces, el capital inicial está formado por la suma de cada uno de ellos: un tercio de X más 3/5 de X más un treintaavo de X más 200,000 que le sobraron. Tenemos aquí una suma de fracciones. Vamos a convertir esto también en una fracción, creándole un denominador. Vamos a determinar el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 30, que es 30. Tenemos como resultado 30 y vamos a hacer las operaciones de manera mental. 30 entre 3 son 10 y 10 por X son 10X. Más 30 entre 5 es 6, 6 por 3, 18X. Más 30 entre 31 por X, pues X. Más 30 entre 1, 30 por 200 nos da, ¿cuánto nos da? 6 millones. Vamos a empezar a despejar a X, pero primeramente vamos a quitar este 30 que nos va a impedir pasar estos términos en X con X.
al primer miembro. Entonces este, como está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Nos queda 30x igual, de una vez reducimos términos semejantes, tiene signo positivo, 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 realizamos una suma, se van a sumar los coeficientes, 10 más 18, 28, más 1 son 29x, más 6 millones. Este 29x vamos a pasarlo al primer miembro, como está sumando con 6 millones, va a pasar con su operación inversa, que es la resta. 30x menos 29x igual a 6 millones. Reducimos términos semejantes. 30 menos 29 nos da 30x menos 29x, nos da como resultado x igual a 6 millones. Hay que recordar que se restan los coeficientes, 30 menos 29 a 1, el número mayor es 30, prevalece su signo. Entonces obtenemos el valor de x, y este valor de x nos va a representar el capital, que fue lo que él tenía inicialmente para poder haber distribuido a cada uno de los que él designó. Entonces, para nosotros poder comprobar, vamos a hacerlo con la calculadora y vamos a decir que, a ver, para que no se nos toque por acá, no, mejor por acá, aquí. ¿Sí? Tenemos que un tercio del capital, pero ya sabemos que el capital son 6 millones. Entonces multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones por un tercio. Y nos da como resultado 2 millones. Ahora, ¿cuánto nos representa en dinero un 3/5 de ese capital? Pues multiplicamos nuevamente el capital, que son 6 millones, por 3/5. Nos da como resultado 3.600.000. ¿Sí? La mitad del resto, que es un 30avo de ese capital, 6 millones por un 30avo, y es igual a 200.000. Y finalmente lo que le sobró a él, que fueron los 200.000. Si nosotros sumamos 2 millones más 3.600.000 más 200.000 más 200.000, nos va a indicar que la suma es de 6 millones. Con esto podemos asegurar que el valor encontrado de x es el correcto.